Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a iniciar con nuestro recap de el Nasdaq. Eh, ¿Qué sucedió esta semana? Estuvo muy movida, muy movida, pero pues sacándole profit al mercado. Eh, en el recap de la semana pasada habíamos definido pues unas zonitas donde el precio podría venir a visitarlo. No acertamos exactamente el precio, pero si nos damos cuenta, pues entró a la zona que teníamos aquí marcada. Bueno, antes de seguir, sí me gustaría, pues si les gusta este video, siempre lo hago al final y no sé si todos llegan hasta el final del video, pero si les gusta este tipo de videos, eh, déjenme su like, déjenme un comentario, suscríbanse, activen la campanita pues para que les llegue la notificación de cuando suba yo los videos. Como ya saben, pues llevamos una racha de 2 meses y medio más o menos positiva, donde hemos acertado en el precio, hemos acertado en las entradas y pues esto pues se traduce en profit. Para esto pues que utilizamos nuestro indicador, Fabi Academy. Eh, este indicador pues ya saben cómo pues lo pueden ustedes adquirir. En este caso, pues vamos a revisar qué podemos tener con la suscripción a este indicador, que pues definitivamente no es solo el acceso al indicador. Entonces, pues en este caso, pues tenemos acceso al indicador Fabi Academy para MT4, MT5, eh, más o menos a mitad de este año, por ahí en julio, finales de junio, julio. Vamos a migrar absolutamente todo a MT5 para que nos quede actualizado solo para MT5 y de ahí para adelante seguir trabajando en MT5. Tenemos sesión de recap de la semana, pues recap con análisis premercado, pues para ver la proyección de la semana. Antes hacíamos dos videos separados, ahora lo estamos haciendo solo uno, donde está el recap y está pues el análisis premercado. Tenemos clases personalizadas 1 o 2 veces por semana, depende de la suscripción que tomes. También tenemos operativa en vivo 2 o 3 veces por semana, dependiendo también del plan que escojas. Análisis premercado, seguimiento de plan de trading, psicotrading y mentalidad probabilística, acceso a nuestros primeros bots, que ya pues tenemos unas personas que están sacándole profit a estos bots y adicionalmente pues tenemos un soporte 7x24 para el indicador. Estos serían pues los planes, cada uno con sus características. El Pro incluye el básico y el Ultimate incluye el básico y pues cada uno con sus características. Si quieren acceder al indicador, si quieren acceder a las clases, si quieren acceder a las proyecciones de la semana, eh, pues nada, aquí en la descripción del video pues voy a dejar el link de mi WhatsApp y el link de mi Instagram y ahí pues van a poder ustedes acceder a esta suscripción. Pues yo les doy la información por ese medio. Y pues nada, vamos a empezar entonces con el recap de la semana. Volvemos a nuestro MetaTrader. Y pues como les estaba contando, pues estábamos viendo una zonita que habíamos marcado. Si ustedes van, por aquí les voy a dejar el video de la semana pasada por si tienen dudas para resolver o si quieren verlo o simplemente el incrédulo que solo quiere ver si acertamos o no. Allá dejamos justamente esto mismo pintado, pues obviamente sin la semana actual, ¿no? Estábamos viendo que el precio tenía que visitar una zona, digamos que no acertamos en el precio, más o menos por unos 100 puntos. Eh,
pero pues sí llegó a la zona, ¿sí? Aquí en este punto nos damos cuenta que llegó a la zona, dándonos pues una entrada bastante interesante desde el día lunes hasta el día viernes, que fue el punto máximo de la salida. Esto lo vamos a analizar pues durante toda la semana, pero pues quería dejar pues como evidencia que logramos acertar este punto de entrada. Listo, déjenme tomar un poquito de agua. Ok, ahora pues vamos a revisar qué vimos el lunes, el martes y cuáles fueron nuestras entradas. Vamos a bajar de una hora a 15 minutos y vamos a fijarnos qué sucedió el lunes y cómo llega el precio pues a la zona. Vamos a eh, revisar cuándo llega a la zona. Vamos a poner una linecita por aquí para identificar pues la llegada a la zona, cómo llega a la zona y cómo sale de la zona, que es pues también importante definirlo. Mm, tenemos entonces, vamos a poner por acá niveles, vamos a poner por acá eh, la sesión de Asia, la sesión de Nueva York y vamos a revisar qué sucedió. Eh, acá en el lunes nos dimos cuenta de lo siguiente, el precio entra en una consolidación, ¿sí? En, en, en ¿cómo se llama? En Londres, ¿sí? Acá entra en una consolidación y nosotros necesitamos identificar qué va a suceder con esa consolidación, ¿correcto? Entonces, al identificar esta consolidación, nosotros teníamos como objetivo, pues ya sabemos por acá, la llegada a esta zona, ¿sí? La teníamos como objetivo. Ujú. Ese objetivo, pues definitivamente nos iba a dar la parada para la salida de esta entrada, ¿no? Entonces, pues acá lo que nosotros identificamos es que, pues puntualmente entra en una consolidación y pues ya hemos visto en otros videos que pues si sale por arriba, pues nos vamos en dirección alcista y si sale por abajo, pues nos vamos en dirección bajista. ¿Qué sucedió en este caso? Salió por abajo, hizo un retesteo y nos fuimos bastantes puntos eh, hasta llegar a nuestra zona. En esta zona fue nuestro punto de salida y también pues nuestro punto decisional para poder determinar si el precio iba a continuar su tendencia bajista, pues si eso era lo que tenía que hacer, pues definitivamente íbamos a identificar pues estos puntos de acá, ¿no? Entonces, este había sido como nuestro punto máximo y este había sido como nuestro punto mínimo y desde estos puntos era que nosotros íbamos a determinar qué iba a pasar. Básicamente, lo que vamos a poner esto en otra configuración para poderlo poner en el centro de la gráfica. Básicamente lo que nosotros vimos acá fue lo siguiente. Para que nosotros pudiéramos determinar que el precio iba a continuar bajando, eh, íbamos a, íbamos a revisar lo siguiente. El precio en esta bajada debía tener un comportamiento en este punto de acá, ¿sí? Claramente el precio pues tenía que hacer una entrada, venir por un poco de liquidez y continuar su movimiento bajista. Pero, a diferencia de esto, lo que hizo fue algo diferente. Digamos que sobrepasó la zona, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro colorcito como para que podamos verlo mejor. ¿Sí? Sobrepasó la zona y el precio pues hizo un retesteo en esta zona, que fue como nuestro primer indicio que el precio tenía una posibilidad muy alta de cambiar de dirección. Entonces, después de esto, el precio sale con fuerza, ¿sí? Y me hace un retest en esta zona. Aquí es cuando nosotros pusimos una entrada a riesgo realmente, pues porque estábamos en la apertura
del nuevo día, no habíamos iniciado ni siquiera la sesión de Asia, pero pues aquí comenzamos a colocar nuestra primera orden. Esta orden la sacamos el miércoles o el jueves. Ya ahorita miramos la gráfica y les digo cuándo sacamos esta orden. Pero pues aquí nos fuimos con una disposición alcista. Entonces, una vez tenemos el cambio de la estructura, identificamos que pues el precio iba a continuar su proceso alcista, nosotros pues nos damos cuenta de lo siguiente. Esta salida me deja otra zona acá también que se convierte en zona de pivote importante, ¿correcto? ¿Sí? Digamos que en este punto de acá lo que estamos viendo es que el precio pues comienza a consolidar, ¿sí? Y cuando sale, pues sale con fuerza para rellenar pues los objetivos de el día anterior, ¿sí? Aquí teníamos una, un imbalance que pues necesitábamos determinar si iba a ser completado. Digamos que este punto de acá lo teníamos marcado para revisar qué iba a ser el precio en esta zona, ¿correcto? Entonces fíjense que en este punto de acá el precio, eh, si quería continuar alcista, debía respetarme esta zona de acá. Entonces vamos a ponerla en azulito para que no nos confundamos con lo que acabamos de dibujar. Entonces fíjense que esta zona de acá debía respetármela. Entonces, pues al ver que la respetó, pues nosotros continuamos con nuestras posiciones alcistas. Una vez sucedió esto, pues ya nos vamos a Londres, donde vemos que pues hay una distribución importante alcista, llevándose este punto que lo teníamos también marcado como punto de interés para un rebote. Digamos que durante toda la semana estábamos esperando que el precio rompiera los mínimos para que me hiciera una continuación bajista, porque nosotros tenemos bien abajo un punto marcado, más o menos los 1700, los 17.000, los 17.000 puntos, teníamos marcado un punto interesante a ir a visitar. Pero pues en este caso lo que nos indica por lo que nos vamos a guiar es por la acción del precio. Entonces, gracias a eso, pues nos damos cuenta que en Nueva York el precio tiene una reacción bastante interesante. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Aquí hay dos confluencias bien interesantes. Digamos, la primera es una consolidación que teníamos el día lunes, que nos servía pues también como punto de pivote sí, de salida o de entrada a la zona. Entonces, digamos que este era el punto que teníamos marcado. Si el precio, lo que les comentaba, si el precio quería tener una continuación bajista, debía romperme este bajo de acá y pues hacer soporte sobre ese punto e irnos en dirección bajista, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo el precio? ¿O qué nos dimos cuenta? El precio tiene una reacción importante en el Alto de Asia. Entonces, aquí lo estamos viendo, que el Alto de Asia, vamos a cambiar un segundo la modalidad para verlo un poquitico mejor. Entonces, fíjense que el Alto de Asia se convierte en una zona de pivote importante, ¿sí? Entonces aquí hay una reacción interesante y aquí pues también hay una reacción interesante. Entonces, digamos que nuestra entrada estuvo determinada por esta velita que está aquí, que cierra justamente unos cuantos pips por encima del Alto de Asia y nos vamos en dirección alcista con un stop loss en este bajo y un target, nuestro primer target, bueno, de hecho este fue nuestro segundo target, nuestro primer target fue este, entonces el uno y el 2 fue nuestro segundo target y el tercero pues era dejar correr la operación. Entonces al dejar correr la operación, fíjense la cantidad de puntos
que nos dio este movimiento. Simplemente analizando y revisando cuál era la estructura del precio. Si volvemos a la configuración inicial, vamos a identificar acá otro puntico importante, que pues al ver que nosotros estábamos teniendo bajos cada vez más bajos, nos dimos cuenta de lo siguiente. El siguiente punto a superar, pues definitivamente ya lo habíamos marcado como un punto importante, ¿sí? Si se dan cuenta, al superar este punto teníamos que buscar un retesteo en la zona. Entonces, fíjense que puntualmente el precio hace un retest en este punto y nos vamos con dirección alcista. ¿Qué sucedió el miércoles? El miércoles estuvo súper chévere porque esta, esta entrada que nosotros teníamos nos había dado un gap up, ¿sí? Este gap, pues lo que nos determina es que el precio, pues tiene una seria intención de continuar alcista, dándonos oportunidades de entrada en compra. Entonces, fíjense que el precio, una vez supera estos saltos, me hace una entrada aquí al gap y hay una continuación alcista. Vamos a revisar esto con más detalle. Entonces, fíjense que el precio, nosotros teníamos por acá la zona donde el precio pues podía tener una reacción, ¿correcto? Acá. Entonces, al tener una reacción en esta zona, nosotros teníamos que esperar que el precio rompiera su último punto de entrada, ¿sí? Ese último punto de entrada a la zona era este, y pues efectivamente aquí tenemos una reacción importante. En este punto, pues el precio simplemente sale, vuelve y entra y nos da un movimiento alcista. Pero entonces, ¿cómo fue la entrada o qué fue lo que vimos en Nueva York? ¿Qué fue lo que sucedió en Nueva York que nos hizo identificar este movimiento que iba en contra de la tendencia, que era alcista? Entonces, nosotros sabíamos que el precio tenía un gap acá por ir a rellenar. A veces lo rellena por completo, a veces lo deja abierto porque de hecho ese va a ser el imán de la semana que va a entrar. Entonces, ahorita más adelante en la proyección de la semana les voy a explicar qué es lo que estoy viendo yo para la próxima semana, pero en este caso lo que estamos identificando es lo siguiente, ¿sí? Tenemos acá claramente pues como bajos cada vez más altos, ¿sí? Y altos cada vez más altos. Y el punto que debía venir a romper para cambiar la estructura, pues era este que está acá, el último que marcamos. Entonces, nos damos cuenta que el precio pues viene y lo rompe en este punto y buscamos un punto de entrada. Ese punto de entrada, ¿dónde lo tenemos? Básicamente en este punto de acá, que es el último punto líquido, ¿sí? Al nosotros encontrar una entrada, necesitábamos eh, determinar cuál podía ser nuestro stop loss, ¿sí? Entonces nuestro stop loss debía estar más o menos por este lado, ¿sí? De hecho, en 5 y en un minuto nosotros tuvimos unas entraditas acá y tuvimos unas entraditas acá. ¿Hasta dónde? Hasta este punto de acá, que era el que nosotros habíamos determinado como punto máximo de target porque pues iba a ser decisivo. Si este punto era roto, era muy probable que continuara su recorrido bajista. Pero si no era roto, sino simplemente era visitado, ¿sí? Entonces nosotros estábamos esperando a que el precio pues hiciera este comportamiento para continuar su proceso alcista. Entonces estas fueron las entradas del martes. Vamos a revisar el miércoles. El miércoles pues efectivamente el precio, a ver, vamos a quitarle un poquitico de zoom para poder identificar esto. Nosotros teníamos como target, ya lo habíamos visto, este punto de acá. Y fíjense, efectivamente pues hizo lo que les mencionaba. El precio pues simplemente visita el punto. No nos hace el retest, que era lo que estábamos esperando pues en Londres,
pero sí nos hace la continuación alcista. Una vez supera el, el 50% de Asia, nosotros estamos esperando un retesteo en una consolidación que tenemos acá en este punto de acá. Nosotros tenemos una consolidación aquí, que de hecho esta fue la entrada de Londres. El precio sale por abajo y nos da como objetivo pues este punto de acá. Después lo toma como apoyo y nos vamos para una continuación alcista. Vamos a revisar cómo fue la entrada en Nueva York. En Nueva York vimos lo siguiente. En Nueva York nos toca bajar a 5 minutos para el jueves. ¿Sí? Por lo siguiente. Porque el precio necesitábamos que se apoyara en un punto importante. Entonces, fíjense que por acá, pues tenemos una zona de señales, ¿sí? Que efectivamente el precio respeta como lo teníamos pensado, efectivamente sale, hace un retesteo en la zona y continúa. De hecho, esta fue nuestra entrada. Gracias pues al indicador, pues que las zonitas o las indicaciones o las señales o los tags que el software pinta, pues nos van a servir para eh, utilizarlos como puntos de pivot, ¿sí? Entonces, fíjense que esta fue nuestra entrada, también nos dio unos puntos bien interesantes. Por aquí también tuvimos una entrada, ya les digo exactamente dónde. A ver, revisemos los horarios. 16:30. Esto fue a las 9:30, que aquí fue la apertura. Entonces nosotros estábamos esperando también. Esto lo vimos en un minuto. Superación del Alto de Asia, ¿sí? Y un retesteo en la zona. Entonces fíjense que el precio, pues efectivamente, me hace una salida y entra a esta zona que nosotros teníamos pensado. Y aquí fue donde fue nuestra entrada con una continuación alcista. Seguimos alcistas, no estamos buscando, o sea, realmente para que el precio tuviese un cambio de dirección, tenía en este caso, ¿sí? Digamos el viernes, esto ya es viernes, vamos a ver, sí, esto ya es el viernes. El caso que teníamos contemplado para que el precio hiciera un cambio de tendencia era este de acá. Si el precio superaba este punto, teníamos cambio de tendencia. De lo contrario, pues teníamos como objetivo, a ver, que se me corrió mi letrerito, teníamos como objetivo este de acá, ¿sí? Este era nuestro objetivo final del día. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo en, ¿qué? En Asia? En Asia nos dejó este punto líquido, ¿sí? Este punto de liquidez que no tiene un retroceso pues a ninguna zona que estábamos esperando acá, ¿sí? Este era el punto de entrada o esta era la zona que necesitábamos contemplar. Pero nos deja acá este punto líquido. Nosotros en Londres lo que vimos fue que necesitábamos tener un cambio de estructura si era que nosotros queríamos llegar pues a esta zona de acá, ¿sí? Y pues al revisar el cambio de estructura, nosotros nos damos cuenta que el precio tiene una salida importante acá, dejándonos un imbalance en ese proceso, llevándose adicionalmente, fíjense que aquí esta entrada en Londres fue muy bonita porque teníamos en este punto una consolidación. ¿Y qué hizo el precio? Fíjense que el precio sale y nos hace eh, el amague, ¿sí? Nos hace el amague que va a continuar alcista. Pero, pues nuestro fractal era claro, ¿no? O sea, o nosotros lo habíamos marcado claramente. El precio tenía que venir a este punto, superarlo para continuar, o tenía que venir a este punto de acá, romperlo para continuar. Entonces, fíjense que en este punto de acá nosotros vemos que simplemente esto es una toma de liquidez y hablamos de liquidez en estos puntos de acá.
¿sí? Este punto se vuelve un punto líquido y adicionalmente teníamos aquí una, una zona de imbalance que el precio tenía que venir a rellenar. Entonces vemos que el precio entra y una vez sale, nosotros esperamos a que entre para retestear la zona y nos vamos en dirección el punto de cambio de estructura. Digamos que el punto de cambio de estructura era este de acá, ¿correcto? Este era nuestro punto de cambio de estructura. Lo que sucediera ahí iba a ser decisivo para hacer nuestros movimientos. Entonces, fíjense que el precio, si lo vemos en un acercamiento, vamos a mirar aquí, vamos a cambiar esto un segundo. ¿Sí? Si lo vemos acá, fíjense lo que hace. El precio tiene una reacción muy fuerte en esta zona y vuelve y entra. Sale y rechaza. Sale y rechaza. Sale y vuelve y rechaza. ¿Qué podemos contemplar con esto? Que el precio tenía una clara intención de continuar su recorrido alcista. Entonces, digamos que en Nueva York nosotros teníamos estas zonitas marcadas. Básicamente lo que estábamos esperando era que fueran superadas con movimientos fuertes, ¿correcto? Entonces, fíjense que eh, el precio en este punto de acá, aquí nosotros tuvimos, ¿qué fue lo que sucedió acá? Ya me acordé. En este punto de acá, nosotros tuvimos, eh, pusimos un Fibonacci. Entonces, pues ya sabemos cómo funciona el Fibonacci. Vamos a eh, colocarlo con nuestro indicador que nos marca la zona de entrada correcta a la zona. Este fue nuestro Fibonacci. Nuestra entrada estuvo en este punto de acá. ¿Sí? Nuestra entrada estuvo en este punto de acá, que fue el 71. ¿Sí? Y tuvimos otra entrada con un lotaje muy pequeñito en el 78. ¿Sí? Y nuestro stop loss pues estaba definido por aquí abajo. Este era nuestro stop loss. Entonces fíjense que el precio nos hace eh, varios rechazos, entradas y salidas a la zona de entrada. ¿Sí? No sé si eso es redundante, pero fíjense que el precio, una vez, a ver, esto no es lo que quería era la rayita. Vamos a ponerla azul. Una vez llega al alto, ¿sí? Superándome este punto de acá, que era como el punto que estábamos analizando. Una vez supera ese alto, el precio entra al 71, ¿sí? Y fíjense que el cierre de esta vela da exactamente en el 71, por eso entramos. Nosotros teníamos una orden pendiente acá y pues las dos órdenes se dan. La primera, la, de, la del 71, la sacamos en este punto de acá. ¿Dónde la sacamos? En este punto de acá. Porque nosotros teníamos esta zona, esta zonita de aquí, la teníamos marcada, eh, pues con, la teníamos marcada con este alto de acá, pues que era una zona que posiblemente podía ser de reacción. Y fíjense que el precio, pues efectivamente, cuando toca la zona, es como si fuera agua caliente y el precio se quema. Entonces fíjense que el precio retrocede de una fuerza, con una fuerza muy grande. Entonces fíjense que esta orden ya la teníamos en profit y la otra, que era la del 78, la dejamos porque tenía un lotaje muy pequeño y pues nuestro stop loss todavía estaba cubierto en esta zona. Fíjense que el precio de nuevo entra a la zona y nos da una salida. Acá es donde nosotros ponemos nuestra orden en break-even, en este punto de acá, porque ya vemos que la intención del precio es continuar alcista. ¿Sí? Entonces, en este punto, pues ya tenemos nuestro target, que era el 50% de Asia, como target 2 si no estoy mal, target 2 y el target 3
El target 3 lo teníamos en el Alto de Asia, ¿sí? Lo teníamos en el Alto de Asia. Y acá, pues en la tarde, pues ya vemos un comportamiento bastante interesante. Este punto de acá hace confluencia con el Fibonacci. Vamos a ubicarlo para que ustedes vean qué fue lo que sucedió. Digamos que el precio pues sale con fuerza de la zona que nosotros teníamos determinada y fíjense que el precio pues efectivamente tiene una reacción bien, bien chévere en este punto, ¿sí? Aquí justamente. Yo no tomé la entrada, pero sé que uno de mis alumnos la tomó. Eh, Era la tarde, pues ya era como el viernes y pues ya no había como, o pensaba yo que no había mucha liquidez, yo ya estaba fuera del mercado y en este punto pues él entra con target este, que es el que nos pinta el Fibonacci, ¿sí? El Fibo pues el que nosotros utilizamos aquí en en el Fabi Academy. Entonces fíjense que el precio toca el target y unas cuantas velas después se cierra el mercado. Entonces, digamos que esta entrada fue muy, muy, muy chévere, muy al PIB, pero funcionó de maravilla. Ahora vamos a revisar cuál es, qué es lo que vamos a ver o qué tenemos proyectado para la semana. Entonces vamos a volver acá, vamos a quitar esto, listo. Y vamos a identificar lo siguiente. Fíjense, me toca irme a 4 horas porque lo que les voy a mostrar es de una temporalidad bastante alta. Vamos a quitar Nueva York, Asia, niveles, FIBO, altos de Asia y digamos que así la tenemos. Entonces fíjense que al igual que lo hemos hecho en temporalidades más bajas, tenemos aquí un punto importante. Este punto es un punto de reacción importante. Es muy probable que en la apertura del mercado el precio tenga movimientos por acá, ¿sí? Y se nos quede en esta zona bastante tiempo. Es probable que tome la liquidez de este punto y que después nos haga un movimiento bajista. ¿Bajista hasta dónde? ¿Sí? ¿Bajista hasta dónde? Entonces vamos a revisar qué era lo que les comentaba yo. Bajista hasta dónde. Este punto de acá también es importante, ¿sí? Este punto de acá lo tenemos que marcar, pues porque en estos niveles el precio pues tuvo una reacción importante. Si el precio, fíjense que en este punto el precio tiene un, un movimiento bajista, ¿sí? O sea, todo este punto fue roto y pues todas las reacciones que tenemos en este punto simplemente son sub movimientos que nos da el precio pues dentro de la misma zona que es de acá a acá. Este es el movimiento, todo esto es interno. Entonces, lo que suceda en este punto de acá, ¿sí? Lo que suceda en este, ay, caray, en este punto de acá va a ser decisivo. Entonces, lo que yo tengo proyectado es que el precio, era lo que les comentaba, que el precio llegue a esta zona, es muy probable que tome la liquidez de este punto y nos haga unos movimientos bajistas hasta los 17.000. 17.000. Vamos a ver dónde nos da ese precio. 17.000. Sí, por acá, más o menos. Este es el punto que nosotros tenemos proyectado a que el precio llegue por, por algo que hablamos en clase. ¿Sí? Este es un punto proyectado. ¿Sí? Un punto proyectado que tenemos para este punto, pues, para la llegada del precio. De no venir en dirección bajista, pues vamos a tener que esperar un movimiento diferente. Entonces ese movimiento diferente pues lo vamos a ver en esta zona. Si el precio es capaz de superar este punto con fuerza, vamos a esperarlo acá.
¿sí? Aquí es nuestro punto clave para que el precio tenga una continuación alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué valor, qué precio nos da ese punto? Porque ese punto lo vamos a usar tanto para la proyección, eh, perdón, para la proyección no, para el movimiento alcista o movimiento bajista. Entonces, ay, caray, ¿por qué no me deja? Ahora sí me dejó. Bien. Entonces, fíjense que este valor de acá va a ser importante. Este valor es el high de esta vela, el 61.40. Vamos a ponerlo 61.40. Ese es el punto que tenemos que identificar como punto clave del movimiento. ¿Por qué? Porque aquí o toma liquidez, ¿sí? O toma liquidez y nos vamos para abajo o es superado con fuerza para tomarlo como pivote para continuar alcista. Entonces, esas son las únicas dos opciones. Estos puntos los vamos a dejar marcaditos acá para poderlos revisar más adelante. El primer target, si se nos va bajista, ¿sí? El precio, el primer target lo vamos a encontrar en esta zona de acá. Este es el primer target. Esta zona de acá tenemos que marcarla porque va a ser un punto clave. Aquí también vamos a identificar si el precio es capaz de superar este punto o no. Nuestro siguiente target, ¿sí? Nuestro siguiente objetivo es la zona que nos había dejado un gap up entre el día martes y miércoles, ¿sí? Que es por esta zonita de acá. Entonces, fíjense que ese gap estamos ubicándolo en este punto de acá. Entonces, esa zonita pues tiene también dos puntos importantes, su alto y su bajo, ¿no? Entonces, su alto va a estar, caray, se fue el cuadradito, pero entonces lo vamos a colocar con este punto de acá, listo. Entonces, el alto, correcto, y el bajo. Esta es una zona importante. Entonces, los 18.500 y los 18.300 más o menos aproximadamente, buscando lo siguiente. Entonces, el precio, vamos a identificar que el precio debe llegar a estos puntos. No, no es lo que quiero pintar. Vamos a borrar esto. Debe llegar a estos puntos, tener un pivot y continuar. Aquí seguramente vamos a tener una consolidación, bajar y continuar, ¿sí? Como objetivo, el siguiente objetivo sería este, que sería la zonita donde tuvo reacción el precio. Y el último objetivo es este. Y aquí ya vamos a determinar qué va a ser el precio. Si va a tener una continuación bajista o si a diferencia de eso nos vamos a ir alcistas. Entonces fíjense que para toda la semana vamos a tener unos targets importantes. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar este precio si nos vamos en dirección alcista? Entonces fíjense lo siguiente. Si nos vamos en dirección alcista, nuestro primer target va a ser este. Ujú. Nuestro primer target va a ser este. Este va a ser nuestro primer target. Pum. Vamos a colocar en la rayita bien, bien recta. Y vamos a copiar ese precio aquí también. Con eso pues ya tenemos target para la opción A, ¿sí? Entonces, opción A en rojo. Opción A es esto. Esta es la opción A. Y la opción B en azul, que es que el precio tome liquidez, nos haga un cambio de estructura y pues salga de esta zona. Esas son las dos opciones que tenemos. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme su like, sus comentarios. Escríbanme por WhatsApp si tienen preguntas o en mis redes sociales que están pues en la descripción de este video. Si les gustó este video, pues déjenme su like y vamos a dejar este videito por aquí. Cuídense mucho. Chao, chao.